estamos con la columna Alta Justicia con el fiscal Delgado, como siempre, su columna semanal. Antes de arrancar el tema y lo que sea, te quiero preguntar qué pensás del caso de Wanda. Un caso que conmovió a la opinión pública mundial. Sí. Mundial, occidente, digamos. Y sí, Mirá, fíjense, la justicia ¿A vos te los diarios conmovió? del mundo. A mí me da mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad y no paro de sorprenderme de qué endebles son los asuntos humanos y cómo lo que parece que está roto después tiene múltiples miradas, se arregla, se acomoda y ratifica una vieja premisa de Aristóteles en la retórica, que las sociedades se ordenan a través de la palabra. Esto ha sido magnífico. Las redes sociales, la palabra de Wanda, de un modo increíble, ordenó la Argentina durante 48 horas. Una pregunta para esto es increíble. 2 semanas. ¿Abonás la teoría de Pachano de que era todo medio comercial? No lo sé eso, no conozco ninguno de los dos, pero lo que me impactó muchísimo es cómo una persona administrando sus silencios, diciendo muy poco, poniendo y sacando cosas a las redes sociales, ordenó el debate público en una sociedad. Hizo mucho más que mucha gente que cobra mucho dinero para hacer esas cosas. ¡Increíble! Yo tengo una última, que es la que más importa. A ver, bueno, está bien. A ver. ¿Usted es Dígame. chinista, wandista o icardista? No, yo soy curioso y me gusta conocer. Muy bien, muy bien. Este es el fiscal que queremos. Este es el fiscal que queremos. Y encima se llama Federico. Ahora sí, vamos al tema de su Vamos al columna tema. Alta Justicia, Juan Ignacio. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema y le voy a contar una anécdota, Catalina, A ver. para Sí. meternos en el tema del señor fiscal Delgado. Yo tengo un amigo en Estados Unidos, se llama el David Joyce. Al David lo traje a Argentina y lo llevé a ver un partido de Racing. Ajá. Cuando lo llevo a ver un partido de Racing... Primera vez. No, bueno. Ah, ya. El chiste fácil no. El No chiste vino más. fácil no. Ganó. Se lo Ganó. pierde Ganó. pero en la sala, Pero Bueno, ganó el ¿Lo partido. llevaste a jugar el partido de Racing Lo allá? llevo a ver un partido de Racing, nos llegamos, nos bajamos del auto. Cuando nos bajamos del auto, en ese momento, Sí. le voy a dar automáticamente un dinero que siempre hago, que le doy a un señor, y le iba a dar 100 pesos. Ese hombre me dice, maestro, aumentó, ahora está 200. En ese momento, ya fue hace 4 o 5 años Sí. atrás. Un trapito. Estamos hablando de un trapito. Cuando salgo me dice David, que es hoy en día profesor de castellano, entendía absolutamente todo, y me dice, ¿por qué le diste plata? Claro. Y le digo, porque si no le daba plata, me raya el auto. ¿Cómo que te raya el auto? Claro, no entendía Argentina, absolutamente. David, Y le digo, Argentina. ¿sabes qué, David? Claro, la estafa pacífica más grande que tiene, la extorsión pacífica más grande que tiene la Argentina, que son los trapitos. Bueno, ya con esta introducción, fiscal Delgado, venda en un tuit por dónde va a ir su columna, vemos el informe y arrancamos su clase. Básicamente por lo que dice Juan, la expropiación de las calles. Expropiación de las calles, trapitos y mucho más en la columna Alta Justicia. El informe primero. Dale, amigo. Abrazo grande. Chau, chau. ¿Lo cuido, maestro? No tengo efectivo, disculpame. Tranquilo, puedes pagar con tarjeta de débito o crédito. Tenemos Postnet, o estamos trabajando con Mercado Pago. Tenemos Grupo La Nación o también tarjeta naranja. Hacen el QR, Nico. También trabajamos con QR, negro. Trapitos, limpiavidrios y manteros son típicos ejemplos de oficios callejeros que algunas personas eligen como medio de vida. Pero a veces también detrás de estos rubros puede haber otra cosa que genera polémica y debate. ¿Toda persona tiene derecho a hacer trabajos callejeros? ¿Qué regulaciones hay? Si bien trabajar es un derecho, también lo es estacionar en determinados lugares que son de uso público. Los trapitos son personas que ofician de cuidadores de autos en la vía pública y piden una recompensa a cambio. Ahora, al ser la vía pública, ¿estoy obligado a pagar a alguien que se ofrece a cuidarme el coche o tengo derecho a negarme? Si bien hay sectores que defienden los trabajos callejeros como los limpiavidrios o los trapitos, hay quienes señalan que esos oficios no son legítimos ni legales. Y en tal caso, ¿existen zonas liberadas por el Estado? Pero cuando aprovechamos voluntariamente el servicio de un trapito, ¿no es una forma de explotación de la marginalidad? ¿Qué dice la justicia en estos casos? ¿Qué dice? No, ¿qué dice? Espere. Oiga. Claro, ¿qué se Tiene- piensa tiene usted? barrida. Claro que sí. Sin hablar.
justicia, ¿Qué señor dice fiscal? Fede, querido? No se puede. No puede haber trapitos. Están prohibidos. Solamente en determinados casos se puede pedir una autorización para hacer ese tipo de trabajo. Pero todo lo que pasa en los recitales, lo que pasa en las canchas de fútbol, lo que pasa a los alrededores de cualquier lugar donde hay aglomeración de gente, bares, lo que fuere, eso es ilegal. Y es una contravención. Pero además de eso hay delitos. Porque los trapitos, como bien le contaste a tu amigo, si no pagás se puede poner difícil la cosa y hay muchos casos de agresiones, de violencia, de rotura de vidrios, de piñas, de robo. Eso además son delitos. Eso es un desmadre absoluto. Y a mí me parece que hay 3 cosas interesantes para decir. La primera es que los argentinos nos acostumbramos a que el espacio público sea explotado por mafias. Digamos, nadie puede pararse en una calle y vender cosas, nadie puede hacer absolutamente nada que no esté permitido. Es verdad que hay mucha gente que tiene necesidades y se las rebusca como puede. La mayoría. La mayoría, pero guarda, porque hay otros vivos, que son los que no se ven, y que son los tipos que en rigor de verdad utilizan a la gente muy vulnerable, la utilizan en sus propios fines y los tienen en las calles casi esclavizados. Y eso es un delito, se llama trata de personas, del que muy poca gente habla y el que es muy difícil para el Estado reaccionar. Voy a contar un caso que me pasó a mí en mi trabajo personalmente. Estábamos buscando a unos señores que trabajaban para una barra brava de un club muy importante, que hacían choripanes, cositas, comidas, y un policía con muchas ganas empezó a descubrir cómo era la maniobra y llegó, más o menos sabía quién era el tipo que regenteaba eso y lo quiso seguir. Cuando el señor lo empezó a seguir, estos se avivaron. Al policía lo pararon 3 autos, le pegaron una apretada de Padre y Señor Nuestro y el tipo no quería trabajar más. Quiero decir, detrás de lo que nos indigna, detrás de la naturalización de estas cosas, hay una brutal explotación de los seres humanos. Claro. Y esto tiene que ver con nosotros a través de los trapitos podríamos entender miles de cosas que pasan en la Argentina. Podríamos entender el desmadre de los precios, podríamos entender las cuestiones que nos pasan en la educación, en la salud. ¿Por qué? Porque básicamente nos hemos acostumbrado a vivir en 2 órdenes. El orden de la legalidad, que está escrito, la Constitución, los derechos que tenemos, muchas cosas que acá siempre discutimos y las contamos y a la gente le damos herramientas, pero eso convive con un lugar que está muy distante, que es la realidad. Y la realidad está llena de explotaciones, la realidad está llena de la instrumentalización de los vulnerables que funcionan de este modo. Y cuando además tienen obligación de recaudar, obligación de llevar determinada cantidad de dinero, esta gente por ahí también está muy violenta. Digamos, es terrible. Ahora, ¿cómo se arregla esto? Es una realidad, perdóname, Sí. Fede, que te interrumpo en la clase. Es una realidad que también nosotros nos acostumbramos. Absolutamente. Porque tanto es así que nos acostumbramos que a mí, de verdad, sinceramente, me da bronca cuando veo que la gente hoy en día, cuando va al trapito a darle plata, ya hay como una relación prácticamente de amistad. Obvio. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo Sí. vos, no sé qué? Bien, Obvio. charlando, porque ya naturalizan que esa persona te tiene que sacar plata a Obvio. vos porque si no, te raya el auto. Sí, pero digo, ¿culpabilizamos bien? O sea, si culpabilizamos, por ejemplo, al trapito, ¿estamos culpabilizándolo bien? O en realidad, como decís, hay una mafia detrás. Digo, ¿a quién tenemos que acudir o a quién tenemos que culpar en esa situación? Es una gran pregunta. Yo creo que hay 2 niveles. La primera hay que regular. Y el que regula es el Estado. Y el Estado tiene que garantizarnos, a través de la ley, que los espacios públicos son públicos. Y que las calles son calles. Y son para que nosotros transitemos, estacionemos, caminemos, todo lo que la ley establezca. Eso es lo primero. Pero hay que ser regular. No hay que cargar las tintas, ni sobre el tipo, como decís vos, que de último es casi un amigo. Cuando vas a la cancha, ya lo conocés, Sí, le decís, hola amigo. ¿Cómo está la doña? Digamos, esto ¿viste? nos pasa a todos, digamos, pero no hay que cargar las tintas sobre la persona que paga, porque el deber es del Estado. Y lo segundo, hay que, como decía Foucault, hay que hablar con la parresía. La parresía tiene que ver con hablar con franqueza y sin temor. Y hay que hablar con franqueza. Y con franqueza es que no hay que cargar las tintas sobre el trapito, que si comete un delito hay que juzgarlo, pero lo que hay que hacer, hay que tratar de comprender cómo es la maquinaria. Más que juzgar, hay que entender cómo es el sistema de explotación y, sobre todo, tener en claro que ese circuito de dinero negro, un dinero que no tributa, un dinero que el Estado no conoce, un dinero que no va ni en los hospitales ni en los colegios, toda esa masa de dinero engrosa los bolsillos de un montón de gente que en el mejor de los casos tiene el silencio de los funcionarios públicos, la regulación de las plazas, de la compra y venta ambulante, son cosas funcionan igual que los trapitos, funciona absolutamente igual que los limpiavidrios.
casi... ¿Los manteros también? Es lo peor que nos puede pasar, sí. Es lo peor que nos puede... Los manteros es mucho más complejo, porque además hay inmigrantes que alguien los trae, que alguien los hace entrar y que viven en espacios muy feos, muy difíciles y que no tienen capacidad de decidir. Viven pidiendo permiso. Los trapitos piden permiso para vivir. Eso no los exculpa, pero me parece que para hablar con parresía exige que el Estado, con franqueza, se dedique a regular y que aplique la ley. Simplemente eso. ¿Me querías preguntar algo? Es buen momento para decir que en Jujuy no existe la figura del trapito. Limpia vidrio sí, manteros tampoco, pero trapito no. Juani nos contaba en su anécdota que le pagaba para que no le raye el auto. Ahora, a efectos prácticos, vos le pagás y cuando volvés, no sé, está la ventanilla rota y te robaron el estéreo. Ahí habría como un acuerdo tácito con el trapito. Yo te pago, vos me cuidás. Si eso no sucede, ¿qué debe hacer uno? ¿Me devolves la plata o voy con un policía? Lo que pasa es que los contratos suponen una instancia de legalidad y eso es lo ilegal. Claro, ahí eso no hay es nada, tácito. Es la ilegalidad, no, es nada. Nada. No hay contrato. Yo te estoy dando plata Ahí no hay contrato. Porque son cosas que están por fuera de la ley, absolutamente por fuera de la ley. Ahí lo que hay que hacer, lamentablemente, es jorobarse. No hay ninguna chance. Perfecto. ¿Actualmente hay sanciones que se apliquen a las personas que desempeñan esta actividad, Fede? Sí, hay sanciones que son con trabajos públicos, hay pequeñas penas de multa y habría sanciones muy grandes para los mafiosos si es que alguna vez alguien los encuentra. Bien, Fede, hay preguntas en todo el país. Los pibes del país le quieren preguntar al fiscal Delgado sobre los trapitos. Joana, en Entre Ríos. Sí, yo quiero contar la situación acá en Paraná. Acá se llaman tarjeteros, o sea, está regulado por la municipalidad en ciertas calles. Tienen un horario y ellos tienen una tarjeta que, por ejemplo, por una hora sale, por ejemplo, 8 pesos. El tema es que la tarjeta, primero que ellos te la dan y la sacan, o sea, que vos no te la quedás. Segundo, que te cobran más de lo que sale. Y lo que está pasando ahora es que están rompiendo la barrera de los horarios, digamos. El horario, por ejemplo, es de 9 a 13 y de 17 a 20, que es donde hay más gente en la zona céntrica. El otro día salí yo a las 6:30 de la mañana a trabajar y estaban ahí. Entonces ya no hay límite, digamos. O sea, vos tenés tu calle donde vivís ahí, digamos, que tenés que dejar el auto. Claro. Y encima salís y tenés que pagarle y encima están en otra hora, o sea, es Joana, perdón, para entender bien, digo, están regulados por el Estado, sin embargo vos tenés que pagarles a ellos en particular o el Estado además les paga un sueldo. ¿Cómo funciona eso? No, está regulado por el Estado en ciertas calles. Hay eso, pero el que vos haces con la tarjeta que ellos te dan, digamos. Una tarjeta por una hora, ponele 8 pesos. Pero después te exigen más plata y encima no es que vos comprás esa tarjeta. Esas tarjetas se las llevan, entonces las siguen usando con todo el mundo y cobran más. Entonces, claro. Acá hubo un proyecto para hacer un estacionamiento medido con una aplicación del celular y todo y no funcionó, digamos. Bueno, pero ese es un paso interesante porque hay una regulación pública que de alguna manera establece y después lo que hay es otro problema que es que la gente no cumple la regulación. Pero, digamos, es un problema quizá un poco menor que el que vemos nosotros acá porque hay una decisión de regular eso y hay una norma que hay que cumplir. Ahí claramente es un problema de la municipalidad que tiene que hacer cumplir las leyes que ella misma dicta. Ahora, todo lo que vos estás diciendo, Fede, la verdad que es siempre muy interesante y muy enriquecedor para comprender, ¿no? Primero, comprender que detrás de todos estos trabajos, sí, entre comillas, muchas comillas, que no están permitidos por la ley, hay redes de explotación detrás con dinero negro, básicamente, que no se ve en escuelas, no se ve en hospitales, como vos decís. Hagamos una conclusión acá para cerrar la columna de cosas prácticas que se pueda llevar la gente que está del otro lado cuando dice, bueno, pero entonces, ¿qué hago yo? Si voy a la cancha con un amigo, si voy a tal lugar y el trapito todo el tiempo me pide plata, ¿de qué manera? ¿Cómo me muevo? Tres cosas. Hace muchos años que los argentinos toleramos que la marginalidad sea un negocio para unos pocos vivos. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta de eso, para empezar a cambiar. Es como una adicción. Claro. Primero hay que reconocerlo. Tenemos ese problema. La marginalidad es un negocio. Lo segundo, hay que exigir a las autoridades que regulen. Y lo que podemos hacer es básicamente caminar más y no estacionar. Lo único que podemos hacer es caminar más, que es muy saludable además. Claro. Bien, bueno, el fiscal que anda en bici por todos lados. Dios mío, totalmente. Hay que caminar. Caminar, bien. Fede, querido. Bueno, excelente. Gracias, como siempre. ¿Estuvo bien Pachano hoy? Estuvo muy bien, Pachano. Estuvo muy bien porque además es un hombre que habla sin ningún tipo de ancla, sin ningún tipo de miedo. Es interesante eso. ¡Impresionante! ¡Espectacular! ¡Es nuestro! ¡Es argentino!